Muy buenos días, amables oyentes, desde tu estación tropical 99.3 FM, la emisora que sí está haciendo la diferencia. Así que sean más que bendecidos en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado para venir a celebrar esa gran victoria que Él obtuvo en aquella cruz del Calvario cuando murió y al tercer día resucitó en victoria. Así que sean más que bendecidos en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Y venimos con amor, con gozo, a compartir esta hora con cada uno de ustedes. Así que saludamos a la audiencia que está en sintonía de esta tu estación tropical 99.3 FM. Y a los hermanos que nos están viendo a través de Manantial en el Desierto, sean más que bendecidos en esta hermosa mañana. Así que hay victoria en Jesucristo porque Él venció. Por cuanto Él venció, nosotros, sus creyentes, sus hijos, somos más que vencedores. Así que sean más que bienvenidos a este tu programa Manantial en el Desierto, con tus hermanos y amigo Vidal y Rosa Carrasco, dándole gracias a nuestro Dios quien nos permite un nuevo día hoy, alabando y glorificando a nuestro Dios y darle las gracias a cada una de esas fiel audiencia que está domingo tras domingo en la sintonía de este nuestro programa, por la gracia y la misericordia de Dios, dándole a ustedes las gracias por estar ahí presente y escuchando una palabra, una alabanza, una adoración de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. O sea, hay un camino que Jesucristo lo abrió cuando Él murió en aquella cruz del Calvario, cuando a través de su muerte y de su resurrección abrió esa puerta que estaba cerrada. Era una puerta que no había forma humanamente de abrirla. Y entonces cuando el Dios eterno se hace humano, se hace carne, llamado el misterio de la piedad, el Dios eterno encarnado en un humano, y vino a darnos la victoria contra el enemigo y la muerte. Él vino a romper esa maldición a través de esa obediencia. Entregó su vida en amor por ti y por mí. Por eso es que es el camino, el único camino, Jesucristo. Hay una puerta. Él dijo, yo soy la puerta, Jesús. Y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por cuanto Él, siendo Dios, se hace humano. ¿Para qué? Para bendecirnos con aquella herencia incorruptible que tenemos en los cielos eternamente y para siempre. Con Jesús viviremos. Así que yo te exhorto a que tú busques a ese Cristo. Usted que me está escuchando en la radio, venga Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otra forma de que usted pueda entrar a la reina de los cielos. No vamos a ir arriba siendo buena gente, no haciéndole daño a nadie. Eso es muy bueno de una persona que practique esa humildad, pero para el cielo tenemos que ir a través de Jesucristo. Él abrió esa puerta. Cuando Él muere y resucita un día como hoy, entonces vino con la victoria en la mano, y por eso es que el creyente es más que victorioso, pero en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y damos honra a nuestro Dios, el cual nos da este privilegio, no de simplemente como hay muchas personas que visualizan a un Cristo colgado en un madero con 3 llaguitas. No, el Cristo del cual nosotros estamos hablando hoy es un Cristo que se levantó con poder al tercer día de entre los muertos y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, y que no hay la necesidad de crucificarlo cada año ni resucitarlo cada año cuando entendemos la gran importancia de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Y cuando tenemos esa revelación, esa convicción de lo que ha sido la muerte y la crucifixión de Cristo, no nos santificamos simplemente un día, una semana, un año, un mes, sino que los 365 días del año estamos separados del pecado y viviendo una vida continua, día tras día, en santificación. Así que, amor, ¿qué te parece si seguimos con la adoración y la alabanza, para que el mundo entienda que hay muchas personas hoy que están mudas, que están en silencio, que no hace bulla? Nosotros adoramos a nuestro Rey de Reyes, porque Él resucitó.
La tumba no pudo detenerlo. Y así como dice la canción, Él resucitó. Y como resucitó, eso es lo que nos da el gozo, nos da la alegría para seguir celebrando que Cristo nuestro Dios resucitó con poder. Y que hoy, en base a ese poder, hoy tenemos garantía de poder hablar con tanta seguridad y tanta firmeza y confianza. Déjeme decirle rapidito porque es el gozo del creyente, del cristiano Aleluya. verdadero. ¿Usted sabe por qué? Imagínese usted una persona condenada a muerte con un delito y con las evidencias y que el juez lo encuentre culpable. Wow. Porque están las evidencias, o sea, hiciste este daño y la consecuencia es muerte. O sea, condenado a la muerte. Una persona ya fue juzgada, hallada culpable y condenada a muerte. Así es. Imagínese que ese condenado, cuando escucha la sentencia, la tristeza que embarga ese corazón. Pero que de repente, en esa sala de ese juzgado, llega un desconocido que no se conoce de dónde es, ni quién es. Y levante la mano, señor juez, tengo algo que decirle. Diga, Señor, yo tomo el lugar de ese condenado. Santo. En vez de que sea él, mátenme a mí por él. Y él lo dice, ¿estás seguro? Sí. Yo hago el juramento, absuélvalo a él y yo tomo su lugar. Amados hermanos y amigos, eso fue lo mismo que hizo Jesucristo. Nosotros estábamos condenados, éramos culpables, pero él dijo, no, yo tomo el lugar de ellos. Y por eso él fue en aquella cruz del Calvario y entregó su vida y recibió una muerte tan cruel siendo inocente, amados hermanos y amigos que nos están escuchando. Por eso es que no hay otro camino que podamos llegar al Padre, porque el que lo abrió fue Jesucristo. Y él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino al Padre, Él es la puerta, amados hermanos. Por eso es que nosotros estamos contentos, regocijados de que un día nuestro Señor murió, pero que también resucitó. Y tenemos una herencia incorruptible a través de aquel que nos amó tanto, que entregó su vida por ti y por mí. Por eso es que es el gozo del creyente, es un gozo que no se puede comparar con nada. ¿Por qué? Porque alguien siendo inocente se hizo culpable por nosotros. Santo y ese fue nuestro Dios. Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a continuar con la mejor música, adorando a ese Rey de Gloria, aquel que entregó su vida por ti y por mí, aquel que soportó esos latigazos, que soportó ser humillado, que soportó esa corona de espina, que soportó esos clavos que traspasaron sus pies y sus manos solamente por amor a ti. Ven a Él, que Él te espera. Así que vamos a seguir con la mejor música en esta hora, en adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para adelante y para el cielo. ¡Alaba lo que Él vive! He sido lavado por tu sangre, ahora
Alaba a los que Él vive, bendecido sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el quien adoramos y bendecimos eternamente y para siempre, contentos, regocijados de servirle a un Dios de tanto amor y de tanta misericordia como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que saludamos a la audiencia internacional que nos están viendo a través de Manantial en el Desierto, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, las Antillas, en cualquier punto de la tierra que usted nos esté viendo, lo bendecimos en el nombre de Cristo. Y si usted es una servidora o un servidor del Cristo de la gloria, siga firme, para adelante y para el cielo, porque hay un futuro brillante en cada servidor de Jesucristo. Y si usted aún no le sirve al Señor, venga a sus pies, que Él te está esperando. Él quiere bendecirte grandemente. Él quiere darte vida eterna. Él quiere compartir todo lo que Él hizo contigo y con cada creyente de esta tierra, que venga a Él. Somos culpables si no tenemos a Cristo, pero cuando los aceptamos a Él, entonces somos absueltos. ¿Qué te parece, amor? Gloria a Dios, así es, y damos gracias a Dios por darnos este privilegio de hoy poder estar aquí en este lugar adorando y poniendo en alto el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que como Él se ofreció una vez y por siempre, por eso hoy nosotros exaltamos su nombre y le damos tanta importancia a lo que es esa muerte y esa crucifixión de lo que Él hizo una vez por siempre, que no hay necesidad de hacerla otra vez, porque ya la hizo una vez, ya fue válido una sola vez. Amén. Valga la redundancia, porque no es necesidad ni es necesario volverlo a hacer varias veces cuando ya fue por siempre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Dios mío, de poder abrir estos micrófonos y poder exponer tu palabra, Dios, y poder hablar de ti, de nuestro héroe, de un héroe como tú, Dios mío, que te hiciste hombre, oh Dios, para rescatarnos del pecado, que estábamos, Señor, sumergidos, sin esperanza, sin fe, que estábamos, Dios mío, sujetos a condenación. Pero gracias por ti, Jesús, que decidiste un día y le dijiste al Padre: heme aquí, yo iré por ellos y pagaré la culpa que ellos no pueden pagar. Gracias a ti, oh Dios, que por esa sangre que derramaste desde antes de ir a la cruz, por esa sangre hoy nosotros tenemos perdón de pecado, salvación y vida eterna. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos entonces de una vez a entrar en lo que es la palabra del Señor. Hoy se celebra lo que, se llama comúnmente la resurrección de Jesucristo. Si Él no resucita, pues entonces en vano hubiese sido la muerte del Señor. Pero Él resucitó. Y por cuanto Él resucitó, hay una esperanza viva en cada creyente en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que aconteció aquel viernes o aquel día cuando el Señor murió? Lo que aconteció ese día fue que se cumplió la promesa que Dios había hecho en el principio después de la caída. En el Génesis 3:15, cuando Dios le da la sentencia a la serpiente, o sea, el maligno estaba siendo representado en esa serpiente. Y como él, a través de la serpiente, fue que engañó a Eva con sutileza y mañosidad, como es siempre un mañoso, que el Señor lo reprenda, con engaño, engaña a Eva y su siguiente también Adán. Ahora, como fue a través de una serpiente, ¿qué hace Dios? Que también le da la sentencia a él a través de una serpiente. Entonces, por eso lo que dice en Génesis 3:15, que un día alguien, un descendiente de la mujer, le iba a herir en la cabeza. Dios está hablando con la serpiente, porque fue la serpiente que usó para hablarle a Eva. Así es. Entonces, ¿qué tú usaste la serpiente? Pues a través de la serpiente yo te voy a dar la sentencia. Un día, un descendiente de la mujer, te vas a herir en la cabeza. O sea, una herida en la cabeza es una herida mortal. Así es. Aunque tú ciertamente le vas a herir en el carcañar, hablando de la muerte física. De la muerte. Ahora, eso fue un misterio que el Señor le habló
una profecía, pero en un misterio, porque el enemigo jamás pensó, yo estoy seguro, que esa profecía, ese descendiente de mujer, iba a ser el propio Dios que le estaba dando la sentencia a él. Yo estoy seguro que jamás él pensó eso, porque fue un misterio. Así es. Es así que, si vemos en 1 de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Lo que Dios le habló ahí, la sentencia, fue un misterio, y le llamaron el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio? Dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios se hace carne a través de Jesús. Amén. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, porque fue con testigo. Gloria a Dios. Fue legalmente, todo lo que Dios hizo fue legal, porque que hace la cosa ilegal es el diablo, que si uno reprenda. Dios hace todo legal por las rayas, como decimos, legalmente. Visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Usted y yo somos gentiles. Cada persona que no es israelita es un gentil. Entonces, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Jesús, Dios en carne, ha sido creído en el mundo, aunque hay muchos que no creen, que son ateos, pero eso no creen. No es que no creen por ahora, es temporalmente, porque tal vez vengan a creer. No hay un ateo, entiendan bien esto lo que voy a decir. No hay un ateo en esta tierra, porque son ateos temporalmente. Viene el día que van a creer. El asunto es que cuando crean ya no hay vuelta atrás. Pero no hay nadie, todos creen. Simplemente no creen un tiempo mientras estén en vida, pero cuando mueren sin Cristo entonces creen, pero no hay vuelta atrás. Entonces, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, ahí está dando todo. ¿Cuándo fue recibido arriba en gloria? El día que resucitó. El día como que está hablando de la resurrección de Jesucristo, de la victoria, del sello de la victoria del Señor. Porque si el Señor no resucita, hubiese sido una muerte más. En vano sería nuestra fe. Entonces, si no resucita, era en vano. No había escapatoria, no había salvación. Entonces, cuando Él resucita al tercer día, es cuando pone la firma de la victoria. Gloria a Dios. Entonces, cuando, oye, sea un documento y no tiene firma, Gloria a Dios. no es válido. Así es. Entonces, Jesucristo con la resurrección viene siendo la firma de la victoria sobre el diablo y el infierno y toda oposición ante el Dios eterno. Y selló, amor, el pacto de salvación. Sí. Porque recuerda que con lo que tú explicas, para haber salvación tuvo que haber una muerte. Una muerte. Y si hubo muerte, claro que tuvo que haber resurrección. Y permíteme hacer un paréntesis aquí, amor. Tú sabes tantos filósofos que han muerto y personas, millares y millares de personas que han muerto. ¿Dónde está esa resurrección? Están ahí, permanecen sus restos. Nadie ha podido comprobar que ninguno de esos líderes, ninguno de esos grandes filósofos han resucitado. Porque el único que marcó la historia en un antes y un después fue nuestro Cristo, y que con este evento de la resurrección se marcó un evento extraordinario en toda la humanidad. Y como tú decías, que por la naturaleza de pecado, dice en Efesios 2:3, que por los primeros padres haber quebrantado el pacto que Dios había hecho con el hombre, por esa naturaleza de pecado, estábamos siendo hijos de ira. Amén. Hasta que vino Jesús, tuvo que venir Jesús como hombre, pero era Dios. Dios encarnado. Encarnado. Y dice Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Por qué hablamos de sacrificio? ¿Por qué hablamos de sacerdocio? Porque Cristo vino a cumplir la ley. Y recuerda que en el libro de Levítico y en el libro de los Pentateucos, a principios de la creación, cuando ya tú entras en Génesis 3:15, luego viene Levítico hablando de ese sacerdocio que se estaba
estableciendo según una prefigura, un prototipo de lo que vendría a ser ese sumo sacerdote refiriéndose a Cristo. Y lo maravilloso es, amor, que según la ley y lo descendiente de sacerdote tendrían que venir por esa línea de la tribu de Leví. Recuérdate que Leví no alcanzó herencia material, sino que su herencia era ministrar en el templo, y de ahí es que viene el orden sacerdotal, el orden de un sacerdocio. Entonces viene Cristo de un linaje de la tribu de Judá, un sumo sacerdote que superó a todos los sacerdotes. Sin ser de la descendencia de ellos. Sin ser de su descendencia, un sacerdote inmutable. Y por eso es que Pablo, escribiéndole aquí a los hebreos, dice que no tiene necesidad, porque todo sacerdote tiene que ofrecer un sacrificio. Y mira lo maravilloso de nuestro Cristo, que Él no tuvo que ofrecer sacrificio por sus pecados, sino que Él se ofreció como ese cordero de expiación por nosotros, sin mancha, sin pecado, sin tener relación con el pecado. Y eso era lo que tú hablabas en Génesis 3:15, que vendría una descendencia nacido de mujer sin tener relación con el pecado. ¿Por qué? Porque el engendro de Jesús no vino por parte del hombre, vino por el Espíritu Santo. Por eso es que se corta el pecado, y por medio del sacrificio, de esa expiación que Jesucristo se dio por sí mismo, por nosotros, es que nosotros tenemos esa garantía de ser y de obtener la salvación, porque Él no tuvo necesidad como los demás sacerdocios, como Aarón, como la línea sacerdotal que venía de la descendencia de Aarón, que tenían que ofrecer cada año sacrificio. Y por eso te explicaba que la persona cada año sacrifican y hacen diferentes tipos de sacrificios, creyendo que haciendo X cosa lo van a acercar más a Dios, absteniéndose de comida o de bebida, van a alcanzar el agradar más a Dios. Y según aquí lo que explica el apóstol Pablo, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificio, porque ya fue hecho una vez y para siempre. Entonces, ¿cuál es ese sacrificio? Que no tenemos ya necesidad, si Cristo lo hizo, si Cristo lo cumplió por nosotros. Ya no tenemos que hacer más sacrificio. Por ejemplo, los rudimentos que el mismo apóstol Pablo habla, presenta que tú tienes que apartarte 40 días. Y el año tiene 365 días. Réstale 300 a los 365 días 40. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con los 325 días? Lo cual quiere decir que los rudimentos de hombres, mandamientos de hombres, te enseñan a cómo la sombra de lo que era en el antiguo pacto. O sea, mucha gente está siguiendo la sombra y eso pasó. Siguiendo. Entonces, Ya ¿qué vino la Cristo? sustancia. Cristo vino a cumplir. Y por eso la importancia ahora del nuevo pacto, no aboliendo el primero, sino uniendo en uno ambos pactos, el anterior con el nuevo pacto. Por eso es que es fácil como lo presenta el hombre, los mandamientos de hombres. Oh, no, tú aparta 40 días del año, los 325 días, entonces sigue haciendo lo que tú quieras. No, eso no es así. Es día tras día que necesitamos santificarnos, porque la importancia del sacrificio que Cristo hizo desde antes de ir a la cruz, porque lo presentan que solo fue la escena del crucificio, de la crucifixión, de ir del Gólgota
a ofrecer el sacrificio. Pero desde que Cristo nació, fue un sacrificio, porque recuerda que desde niño el enemigo ya venía inventando cómo para deshacerse de él, porque ya él tenía noticia de que vendría alguien que lo iba a derrotar para siempre. Ese estudio más que muchos cristianos, el enemigo que quiere saber lo que está escrito, porque él sabe que lo que está escrito ahí se va a cumplir. Amén. Sí, mira, una de las cosas más importantes que tú estás hablando, hay muchísimas religiones en el mundo, gente haciendo cosas extraordinarias, creyendo que le están agradando a Dios, y otros están siguiendo a religiones que el mismo enemigo fue que la inventó. Así es. Que son enemigos de Cristo, enemigos de la cruz, y creen que van al cielo, no saben que hay una condenación terrible. Cada líder de aquellas religiones que nosotros respetamos, que usted puede creer hasta lo que usted quiera, nosotros creemos en Jesucristo y les recomendamos a Jesús. Aleluya. Pero cada líder de esas sectas o religiones que hay en el mundo, cada uno de ellos murió y sus huesos o su polvo están ahí. Así es. Y cuando ellos murieron, no importa la forma que hayan muerto, no aconteció nada, fue algo, murió y ya no, ni la mosca se movieron. Así es. Ahora, cuando Cristo muere, la cosa es diferente. Amén. ¿Por qué? Porque estaba muriendo el Dios vivo, el Dios encarnado. Porque entendamos que Jesús cumplió todo como un ser humano, como un hombre de carne y hueso como usted y yo. Amén. Ahora, cuando Él muere, el poder de esa muerte es algo extraordinario y único en el mundo y en el universo. Porque no creo que Dios se haya hecho carne en otra ocasión. Jamás. Sino que en este tiempo, en el ser humano, en esta época de la humanidad, es cuando Dios hace esa hazaña tan poderosa de tanto amor y de tanta misericordia, que siendo el creador de todas las cosas, se viene aquí y se hace un humano. Es para que usted entienda lo importante que es usted. Es para que usted entienda, que me está escuchando en la radio, de que usted es alguien importante, pero que esa validez, esa importancia, no es la que te da el hombre, sino la que te da Dios cuando vienes a Él. Cuando venimos a Cristo, humillado y arrepentido, ahí es que está la diferencia. Entonces, ¿cuál es el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo? Oigan bien, ustedes me están escuchando en la radio y lo que lo están viendo. En Mateo 27, 50, oigan bien lo que aconteció cuando Cristo muere. Gloria a Dios. Fue una muerte tan poderosa, entiendan bien, porque los hermanos que lo están escuchando en la radio no escuchan estas cosas. Pero es bueno que usted entienda, porque el pueblo perece muchas veces por la falta de conocimiento. Entonces, cuando Cristo muere, hay un terremoto tan terrible que rompió las rocas. Así es. Que habían muerto, valga la redundancia, en obediencia al Señor, se levantaron de los sepulcros. Amén. Y que caminaron. Y que entraron aún a la santa ciudad, a Jerusalén, entraron caminando. Gloria y que a se Dios. encontraron con personas, con sus familiares. Oigan bien el poder de la resurrección. Que el velo del templo fue roto, rasgado, no de abajo hacia arriba, porque sabe que el enemigo siempre está buscando algo, porque si se rompe de abajo hacia arriba, dice, no, fue alguien que lo rompió. De arriba hacia abajo. Eso es el poder. Para darnos a entender de que ya el ser humano de ese entonces en adelante no necesitaba del sacerdote que tú hablaste, que tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año a ofrecer sacrificio por él, primeramente por él y por los demás. Ahora, ¿qué dice? Vamos a leerlo porque la gente dice no, eso es mentira. En Mateo 27, vamos a leer del 50, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Clamando a gran voz, ¿qué fue lo que dijo? Clamó. Él clamó. Elí, Elí, lama sabatán. Entonces, cuando él dice esta palabra, dice, o sea, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice aquí. Y he aquí, vamos a leerlo completo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Oye bien, las rocas, para romper una roca, eso es un aparato, tiene que ser, no, el poder de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo. Pero ahí está hablando de la muerte. Santo es su nombre, Jesús.
he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. O sea, cuando hablan de dormidos es morir, porque en aquel entonces se usaba la palabra dormir, porque lo veían como que estaba durmiendo, entonces cogieron esa frase de ahí, dormir, que habían muerto. Se levantaron. Aleluya. Oye, gente que quizás tenían 10, 20, 30 años que murieron. Gloria a Dios. Se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Oye bien, eso es el poder. Ahora, cuando el centurión que estaba cuidando a Jesús y los que estaban con él, ve el acontecimiento, que eran gente enemiga, y vieron lo que aconteció, entonces, ¿qué dice? El 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Ahora, ellos no habían visto los muertos que habían resucitado. Sí, Él solamente vio el terremoto que se puso todo negro y lo que aconteció. Si ellos ven que los muertos se levantan, esa gente todavía me está corriendo. Entonces ese es el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo, amados hermanos. Él está vivo. Cuando los otros líderes murieron, nada aconteció. Así es. Y sus tumbas, ellos están ahí. Pero el Cristo vivo, el que estamos hablando, su tumba está vacía. Es aquel Cristo que cuando muere hace que la tierra tiemble, que se rompan las rocas, que se levanten los muertos que habían muerto en él, que se rasgue el velo del templo, amados hermanos. Que aún el centurión tuvo que admitir verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Por eso es amor, avalando lo que tú dices y lo que hablábamos recién, estábamos desarrollando este tema. El mismo apóstol Pablo le escribe a los colosenses porque había una filosofía entre los soldados romanos. Por eso fue que ellos pusieron esos guardas con tanta seguridad, porque temían. Oye, las malas intenciones de los corazones Pervertido por el maligno y influenciado por Satanás, porque desde el principio, así como él quiso dañar el plan de salvación y quiso dañar la humanidad, aún él quiso infiltrar dudas en la resurrección de nuestro Cristo. Y no le bastó con poner guarda de seguridad en los sepulcros. Aún con todo y eso, Dios tuvo que manifestar su omnipotencia para que ellos entendieran que lo que había ahí, la tumba no lo podía retener, porque nuestro Cristo no pertenecía a este mundo. Amén. Lo cual vino como hombre para poder rescatar la humanidad. Por eso el apóstol Pablo nos dice específicamente en Colosenses capítulo 2 versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso hablaba, y tú ahí avalaba, de los filósofos que hoy han muerto y que no han resucitado. Que señalen uno y que nos señalen, que nos digan cuál de esos filósofos ha resucitado y que se ha suscitado algún evento de esa magnitud cuando lo sepultaron. Ninguno. Ningún sepulturero ha confirmado que ellos han resucitado. Sin embargo, nuestro Cristo resucitó y hay testigo, hay evidencia de que la tumba hoy está vacía en Israel, y eso es lo que nos confirma, y el Espíritu Santo nos da testimonio de que nuestro Cristo resucitó con poder y que la tumba no pudo retenerlo. Por eso no podemos llevarnos de filosofía ni de rudimentos de hombre establecido por hombres, porque el hombre te manda a hacer cosas, a sacrificar cosas, a idea de ellos. Y ya Cristo vino y cumplió, no lo abolió. Cristo cumplió con todos los rudimentos
de hombres. Todo lo establecido por el hombre, Dios lo cumplió. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? Darle la verdadera importancia a la resurrección, aceptando a Cristo en nuestros corazones y entendiendo cuál es el verdadero significado de lo que es la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Por eso que el que sabe cuál es la importancia de esa salvación, de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, se santifica cada día. No tiene necesidad de abstenerse de comida o de bebida, de hacer cosas, porque el hombre en sí mismo, nada de lo que el hombre haga se justifica a sí mismo, si no es por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre. Ya no hay más necesidad de hacer otro sacrificio. Oh, pero así es muy fácil, como lo presenta el hombre. Oh, no, tú te santificas 40 días. Y los 325 días del año, ¿qué va a hacer? A seguir pecando, a seguir fornicando, a seguir embriagándote, a seguir hablando mentira, calumniando, robando, haciéndole daño a tu vecino, haciéndole daño a tu prójimo. No, eso lo enseñan los rudimentos de hombres. Pero lo que nuestro Cristo nos enseña, que por haber Cristo resucitado y pagar el precio que nosotros como humanos no podíamos pagar, ni aún podemos pagar, porque no hay votos que el hombre haga que se justifique delante de Dios. No hay nada que nos justifique. Lo único que nos justifica delante de nuestro Cristo es reconocer ese sacrificio que lo hizo una vez y para siempre, y que ya no hay más necesidad de hacer sacrificios, mucho menos hecho por el hombre, porque ya Cristo lo hizo todo. Y en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo del Padre, a Jesucristo. Es decir, que no había otra forma, no había otro, porque no había otra forma de hacerlo, porque como quiera estábamos condenados, no había salvación, no había solución, pero gloria a Dios por Jesucristo, que le dijo: Padre mío, yo iré. No fue que a él lo crucificaron, no fue que él lo mataron, fue que él de él mismo entregó su vida por el pecado tuyo y mío, que estábamos sujetos a condenación eterna. Y esa es la importancia que nosotros le damos a que Cristo haya hoy, una época como hoy lo establece la historia, que nuestro Cristo resucitó, que la tumba no pudo detenerlo. Y Él se levantó con poder y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Gracias. En esos días, lo que fue Jerusalén, el pueblo de Israel, Dios lo perturbó de una manera tan tremenda. Wow. Porque ese terremoto tan terrible que hubo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue tremendo. Si las rocas se rompieron, fue un sacudón de unos 8 puntos, yo creo. Ahora, no queda ahí. Acontece otro terremoto. O sea, porque es para arreglar el asunto. No vamos a dejar la cosa coja. Es para que entendieran que el que habían matado, o sea, que el que había muerto en esa cruz, era el que él había dicho que era el Hijo de Dios. Porque los sacerdotes, cuando él dijo eso, dijo: te conjuro que me digas quién eres, si era el Hijo de Dios. Cuando le dice que sí, ahí se vuelve loco de que es una blasfemia. No, estaba diciendo la verdad y Dios le estaba sellando. Mira, dice, Mateo 28 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Ellos fueron a ver. Amén. Dice, y hubo un gran terremoto. Oye bien, ¿por qué? Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó en ella. O sea, hubo cuando dice un gran terremoto, fue un terremoto de verdad. Ahora, ¿era necesario remover la piedra para que Cristo saliera de ahí? No era necesaria, porque ya él no estaba en el cuerpo de la materia. Así es. Recordemos que él entró donde los discípulos con las puertas cerradas. La piedra fue removida para evidencia de que él no estaba ahí. ¿Para qué? Para que las mujeres, las Marías que fueran testigos oculares
de que el cuerpo no estaba ahí, de que había resucitado. Fue tan grande ese poder de ese ángel, dice que los guardas cayeron como muertos. Así es. Oye, un terremoto cuando Cristo muere y un terremoto después para mover la piedra y un ángel aparece. Wow. Y esa presencia y ese temor que le cayó a esa gente, Gloria a dice Dios. que cayeron como muertos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es un poder que hay en Dios, en el Cristo resucitado. Y dice, y se sentó en ella, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, estaban como la trimoya temblando como gelatina, con ese poder de papá y alaba lo que él vive. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué le dijo? Dice el 6, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, la piedra fue removida no para que Cristo saliera, sino para que las mujeres vieran que Él no estaba ahí. Para que fueran las primeras testigos de que Jesús había resucitado. Entonces, mira la diferencia. Estos hombres, cuando ven este ángel y el terremoto que acontece, dice que temblaban de miedo y cayeron como muertos. Wow. Sin embargo, las mujeres que andaban buscando a Jesús, el ángel le dijo, no temáis vosotras. Gloria a Dios. O sea, ellos tienen que temer porque no tienen al dador de la vida. No tienen aquel que ha muerto y que ha provocado este acontecimiento en una forma de prueba de que Él es el Hijo de Dios y es quien Él dijo que era. O sea, el que está sin Cristo, amados hermanos, no puede seguir viviendo así. Usted que me está escuchando, porque sin Jesús estamos perdidos. El que está sin Cristo es mejor no haber nacido. ¿Usted me entiende? ¿Usted sabe por qué? Porque usted que me está viendo y usted que me está escuchando, usted es un alma viviente caminando en un cuerpo temporal. Este cuerpo fue formado del polvo de la tierra y volverá al polvo, pero lo que está dentro de usted, lo que está dentro de mí, eso permanece para siempre. Entienda bien que Jesús no murió por el cuerpo físico, porque este es un cuerpo temporal. Es una vasija de barro con un tesoro dentro. Jesús